Mira. Bueno, chicos, realmente era un videito que les quería mostrar allí. Mira, si yo te presento la norma, podemos buscarla así, Ley 1562, ¿listo? Del año 2012. Pero entonces, si yo te presento la norma, tendríamos que hacer esto. Ojo, ojo lo que digo. Tienen que leer la norma cada uno desde sus casitas, profundizar, leer, tomar el resaltador, subrayar. Yo aquí les traigo los aspectos más importantes, pero no podemos colocarnos así como esto, por ejemplo, a leer la ley 1562, la que vamos a tratar hoy, que es por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. ¿Por qué dice por la cual se modifica el sistema general de riesgos laborales? Porque anteriormente la norma que definía el sistema general de riesgos laborales era la ley 1295
del año 1994, que también la pueden conseguir aquí en internet, pero la mayoría de sus artículos quedaron, pues, bueno, no digo la mayoría, pero sí muchos de sus artículos quedaron modificados por esta nueva ley 1562 del año 2012, ¿listo? Entonces mira que aquí hay unas definiciones, unos artículos, ahí va indicando el artículo que fue modificado de la anterior norma, que fue el artículo 13, ¿verdad? En esta nueva norma ya es el artículo 2, pero aquí te dice modifíquese el artículo 13 de la anterior norma. Y ahí te van dando las indicaciones, pero si nos quedamos con esto, tendríamos que leer todo lo que te estoy pasando aquí rápidamente. Y no es la idea. La idea es que podamos, digamos, resumir los aspectos más importantes y sin que obviemos el compromiso de leer. Listo. Entonces, entre los aspectos más importantes de la ley 1562 vamos a tratar los siguientes. Ya les voy a proyectar las diapositivas. Bueno, entendiendo que sí, Sistema General de Riesgos Laborales es en realidad un conjunto de entidades que hacen parte de este sistema, que ya ahorita las vamos a mencionar. Pero sí quiero que les quede claro que anteriormente este Sistema General de Riesgos Laborales estaba definido por la ley 1295 del año 1994. Estaba definido, ¿verdad? Y fue modificado por la ley 1562 del año 2012, ¿ok? Pero bueno, entonces, eso es muy importante que sepan, que ya realmente todo lo referente al Sistema General de Riesgos Laborales debemos consultarlo en la ley 1562 del año 2012. ¿Listo? Antes de introducirnos en la norma, quiero como mencionarles algunos organismos públicos que tienen competencia frente a la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Es importante saber que cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo y estamos en una organización, hay entidades que nos van a ejercer vigilancia y control. Muchos han escuchado hablar del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Y quizás algunas personas se asustan un poco cuando escuchan hablar sobre el ministerio, pero no solamente el Ministerio del Trabajo es el único que hace vigilancia y control, es uno de ellos. Pero hay otros que también, pero ojo chicos, estos organismos no solamente se encargan de hacer vigilancia y control a las empresas, también hacen promoción de la seguridad y de la salud a nivel, incluso a nivel, o sea, de los entornos, digamos, familiares, de los entornos en la comunidad, ¿cierto? Porque es que tiene que ser así, o sea, me refiero es por un ejemplo, lo que está haciendo el Ministerio del Trabajo en estos momentos con el problema de salud pública que hay. Sí va muy enfocado al tema de salud, perdón, al tema de prevención del COVID en los entornos laborales, ¿verdad? Porque ese es su objetivo, se llama Ministerio del Trabajo, pero también apoya mucho con el Ministerio de Salud a poder ejercer campañas que tengan impacto en la población. Entonces, por favor, Samit, ayúdame a leer esta diapositiva para conocer un poquito qué es el Ministerio del Trabajo y qué quiere hacer el Ministerio del Trabajo. Para que ustedes a partir de ahora, Ministerio, ya sé que es el del trabajo, Ministerio de Salud, listo, ya sé que, la Superintendencia, sí, ya sé de qué me están hablando, nos podamos ir como ubicando en términos. Te agradezco, Samir, que me puedas ayudar. El Ministerio de Trabajo está concebido para construir acuerdos, promover el empleo digno, proteger los derechos de 22 millones de colombianos en capacidad de trabajar, construir más y mejores empresas, fomentar la calidad de talento humano y buscar que en Colombia no haya un solo trabajador sin protección social. Su objetivo es generar empleos de calidad, con derechos a la protección social, construir acuerdos con el propósito de lograr una paz laboral duradera, capacitar y formar el talento humano y convertir el trabajo como eje del desarrollo humano.
Ok, muchas gracias. Samir, ya va. Bueno, entonces básicamente el Ministerio del Trabajo se preocupa mucho, ¿verdad?, por la protección de los derechos del trabajador. Realmente hoy en día vemos que no es fácil, ¿verdad?, que una empresa, bueno, a veces las empresas, no vamos a entrar como en controversia o analizar estos temas, pero a veces las empresas despiden de forma injusta a trabajadores, digamos, a expensas de lo que pueda pasar, porque son conocedoras muchas son conocedoras de que ciertas cosas no se pueden hacer, ¿verdad? Sin hacer el procedimiento adecuado que tengan establecido, tanto internamente como en la ley, porque no podemos saltarnos la ley, pero tampoco los procedimientos que se han establecido al interior de la empresa, sabiendo que siempre la ley está por encima de todo. Nunca, si por ejemplo, si una ley dice, te voy a poner un ejemplo, en periodo de incapacidad, ¿qué ejemplo te puedo colocar? Así como para no, porque sé que eso está sujeto a muchas cosas, pero vamos a poner un ejemplo. En condiciones normales, o sea, estoy hablando de que esa persona, esa muchacha que está embarazada, no ha cometido de pronto ninguna falta grave, que amerite o algo así, o que sea discutible su despido, no, en forma así normalita, no le vamos a poner como añadiduras al ejemplo. Una persona embarazada y de pronto por el hecho de que está embarazada toman la determinación de terminarle el contrato, por un ejemplo. No, lo que pasa es que aquí en la empresa se definió que si una persona sale embarazada 2 veces aquí mismo, no, ya va para afuera porque eso aquí no se puede, por un ejemplo. Esos serán acuerdos propios de la organización, pero eso no va por arriba de lo que dice la norma. Entonces aquí lo que te quiero dar como especie de un ejemplo es que nunca un criterio propio de la organización o alguna resolución propia de las empresas, porque las empresas pueden emitir circulares o resoluciones internas, de carácter interno, van a ir por encima de lo que diga la ley. Y lo digo porque he tenido algunos encontrones, como dice uno, con algunas personas que simplemente les tengo que decir eso así no es, porque eso no está definido en la ley. ¿Listo? Y si te vas por fuera de eso, pues ya tienes en cuenta las consecuencias. Entonces, básicamente lo que quiere el ministerio es proteger a los trabajadores, ¿verdad? Y garantizar que se pueda promover esos empleos dignos, entendiéndose que pues es con pues un joven menor de edad debería trabajar solo con el permiso del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? En una organización que, digamos, las mujeres embarazadas tienen ciertas preferencias, entendiéndose la palabra en el buen término, ¿ya? De la palabra, en una organización, ¿verdad? Nada de trabajo pesado, nada de trabajo que genere vibraciones, porque esto puede poner en riesgo su salud y la del bebé naturalmente. Y así, en ese sentido podemos entender un trabajo digno, proteger los derechos de los trabajadores. Entonces, básicamente cuando hablamos de esta cifra de 22 millones de colombianos, serían aquellos que están en capacidad de trabajar, entendiéndose esto, aquellos mayores de edad, ¿verdad? Otra cosa ya es el número de colombianos que está activo trabajando, porque ustedes saben que la tasa de desempleo aquí en Colombia es bastante alta. Y creo que en estos momentos aún más. Pero bueno, básicamente de eso se trata el ministerio, ¿verdad? Fomentar la calidad del talento humano y buscar que en Colombia no haya un trabajador sin protección social. ¿Qué significa? Que los trabajadores puedan estar cobijados por el sistema de salud, de pensión y de riesgos laborales. Aunque yo hoy voy a hablar solo de riesgos laborales, voy a mencionar también los otros dos sistemas para que lo tengan en cuenta, y en legislación van a ampliar un poquito más sobre ellos, pero ojalá pudieran ir averiguando como que es el sistema de salud, qué son las EPS, qué son las IPS, cuál es la diferencia entre ellas, qué es un fondo de pensión, ¿verdad? Mira, aquí, y menciono mucho a Karen, es por el hecho de la profesión de ella, porque ella es abogada de profesión. La tienen aquí como compañera de estudio. Ella no está aquí, creo, y la voy a comprometer aquí, no estando ella, pero aprovechenla, pregúntenle. Ellos manejan muy bien el tema
venga acá, compañera, que es un fondo de pensiones, a qué se dedica. Ah, miren, yo no sabía tampoco sobre esto, pero tengo personas muy cercanas que estudiaron la profesión y ellos les va muy bien con ese tema. Y me explicaban hasta que ya yo fui entendiendo y como lo iba escuchando en mi trabajo y demás, ya lo fui conociendo mejor. Entonces es muy bueno como tener la diferencia entre una EPS, un fondo de pensiones y todo eso. Pero básicamente lo que busca el ministerio es que ningún trabajador esté sin protección social, es decir, que ellos puedan estar afiliados a un fondo de pensiones, a una EPS, ¿verdad? Para que reciban sus servicios de salud, sus servicios de pensión, de riesgos laborales por si les llega a pasar un accidente laboral o una enfermedad. Pero vemos que hoy por hoy, aún en el siglo XXI, ustedes cuando hicieron su línea de tiempo se pudieron haber dado cuenta desde qué años antes de Cristo hasta la actualidad, o sea, todo el recorrido que ha habido en materia de seguridad y salud, igual que hoy en día encuentras igual trabajadores que están sin seguridad social, o sea, no cuentan con una EPS, ni con un fondo de pensiones, ni riesgos laborales, ni nada, ni nada, ni nada. Entonces, eso básicamente es lo que busca el ministerio, poder proteger esos derechos fundamentales de los trabajadores. Tenemos también otro organismo que tiene competencia frente a la seguridad y salud en el trabajo. Miren que es que tiene competencia. O sea, ellos tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo en Colombia y es el Ministerio de Salud y Protección Social. Por favor, vamos para que a ver quién aquí me podría ayudar. Luisa, Luisa Montes. Ayúdame, Luisa, por favor, con la lectura de esta diapositiva. ¿Qué es el Ministerio de Salud y Protección Social? Mire que son diferentes. Organismos públicos que tienen competencia frente a la seguridad y salud en el trabajo. El Ministerio de Salud y Protección Social, MiniSalud, es un ente regulador que determina normas y directrices en materia de temas de salud pública, asistencia social, población en riesgo y pobreza. El MiniSalud es el organismo rector sobre la asistencia social y salud pública, y se encarga de determinar las directrices en cuanto al aseguramiento de la población a través de los regímenes obligatorios de la pensión y de salud. Es el ente encargado de llevar a cabo las políticas públicas de la salud, salud pública y promoción social en la salud, además de contribuir a la formación de políticas pensionales, beneficios económicos y riesgos laborales. Ok, Luisa, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces básicamente el Ministerio de Salud, y yo sé que ustedes ahora lo han visto mucho, ¿verdad? Porque pues ha tenido, digamos que uno de los mayores protagonismos con todo el tema de lo que estamos viviendo actualmente, de la COVID-19, pues claramente es algo que les apunta directamente a ellos. Miren que una cosa es un organismo del Ministerio del Trabajo y otro organismo del Ministerio de Salud y Protección Social. Este solito sí se llama así, Ministerio de Salud y Protección Social. Se conoce la abreviatura como MinSalud, MIN del Ministerio. Y básicamente él ya no tiene como un organismo únicamente laboral, él ya no tiene un enfoque únicamente laboral, como si lo tiene el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo, su objetivo principal es a nivel laboral, mientras que el Ministerio de Salud y Protección Social ya tiene un enfoque más amplio, es un enfoque de salud pública, es decir, a nivel de todos los habitantes de Colombia en este caso, a nivel de todos los habitantes de una comunidad, de una localidad, de un departamento del país, en este caso hablando del Ministerio de Salud de Colombia, ¿cierto? Y lo mismo, busca fomentar estrategias, medidas que ayuden a que se promueva la salud a nivel regional, nacional, etcétera.
¿Dónde principalmente hace su protagonismo, su aparición en el Ministerio de Salud? Por ejemplo, en ayuda con de la mano con las EPS, y obviamente el Ministerio de Salud revisa a través de sus organismos de vigilancia y control, como son las superintendencias, que todas las normas y los criterios en materia de salud se cumplan, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando de EPS, IPS, consultorios, todo lo que tenga que ver relacionado con la salud. Pero no obstante, el Ministerio de Salud va a dejar de lado a las empresas, no. Él también puede hacer visita a las empresas. Por ejemplo, aquí en Montería, bueno, ustedes los que están en Montería, no hay como tal una oficina del Ministerio del Trabajo en Montería, pero sí hay una oficina del trabajo. Básicamente es la oficina encargada aquí en Montería de todas las cuestiones laborales, pero no se conoce como, por ejemplo, propiamente una sede del ministerio. No, trabaja para el ministerio, claramente sí, pero no se conoce así como oficina del Ministerio del Trabajo, sino oficina del trabajo, pero es lo mismo. Y no se conoce como Ministerio de Salud aquí en Montería, sí, pero sí se conocen las secretarías de salud y son los organismos encargados de regular a nivel municipal estos temas de tanto laborales como de salud pública, ¿listo? Pero ellas sí hacen visita a las empresas y por lo menos en mi caso ya yo he recibido de parte de las dos, tanto del Ministerio del Trabajo van funcionarios, hay inspectores de trabajo que me han revisado y también he tenido la oportunidad de recibir visitas de la Secretaría de Salud. Cada una tiene en sí un enfoque diferente, pero a nivel laboral todas se unifican en el mismo criterio y es proteger la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Listo? Me fui a la última diapositiva. Bueno, por acá tenemos entonces quiénes conforman el Sistema General de Riesgos Laborales. Pero entonces vamos a entender un poco qué es el Sistema General de Riesgos Laborales. Ya, para poder saber quiénes lo conforman, primero vamos a entender qué es el Sistema General de Riesgos Laborales. Cuando la profe dice Sistema General de Riesgos Laborales, ¿a qué se refiere? No es lo mismo que Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, que muchos tienden a confundirse. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fue lo que hablamos la clase pasada del sábado y la clase del martes. Hoy estamos hablando del Sistema General de Riesgos Laborales. Aquel que conocimos el sábado y el martes, lo terminamos, está definido en el decreto 1072 del año 2015. El Sistema General de Riesgos Laborales está definido por la ley 1562 del año 2002, completamente diferentes. ¿Listo? Cheris, por favor, ayúdame con la lectura de qué es el Sistema General de Riesgos Laborales. Solo esta partecita que está aquí primero, Cheris, yo hago mi intervención y luego con esta, ¿viste? Sí, señora. Sistema General de Riesgos Laborales. Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirle con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Listo, muchas gracias, Cheris. Entonces, miren que no es más de lo que hemos hablado. Mira que cuando te dicen entidades, ¿verdad? Públicas o privadas, entonces es el conjunto de entidades públicas y privadas. En ese sentido, aplica o entran todas las organizaciones, entes públicos como los que acabamos de mencionar, por ejemplo, ahorita, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, las empresas públicas, por ejemplo, las gobernaciones, las alcaldías, las instituciones públicas de educación, los hospitales, por ejemplo, y las empresas privadas también, donde trabajo yo, que es privada, donde trabaja Cheris, por ejemplo, que es privada, por un ejemplo, la Coca-Cola, la Postobón, no sé, todas esas son entidades, algunas públicas de carácter público y otras de carácter privado, pero entonces mira, es el conjunto de entidades públicas y privadas. ¿Listo? Ahí entran en entidades
organismos de vigilancia y control, los ministerios e incluso las mismas empresas. Ya, normas y procedimientos. O sea que no solo son personas, ni tampoco son empresas solamente, sino que también todas las normas que surjan, ¿cierto?, en materia de riesgos laborales, ¿cierto? Entendiendo los riesgos laborales, aquellos que pueden pasar ¿dónde? En los entornos laborales, ¿cierto? Ya hemos aprendido sobre eso. Destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Entonces, ahí en ese sentido, mira que incluso acá te los tengo mencionaditos, ya los vamos a mencionar ahorita acá quiénes son los que hacen parte. Pero entonces, el Sistema General de Riesgos Laborales está conformado por varias entidades, tanto de carácter público como privado, y que también tienen sí contemplado todas las normas y procedimientos que existen en Colombia, destinados a proteger a los trabajadores o brindarles ayuda, brindarles asistencia cuando ocurran accidentes o enfermedades. O sea, la idea es que esas normas, esos procedimientos, esas entidades ayuden a que los trabajadores ni se accidenten ni se enfermen. Pero si llega a suceder el accidente o la enfermedad, entonces a atenderlo, ¿verdad? Para que las consecuencias no sean tan graves o evitar que esas consecuencias generen en el trabajador algo catastrófico, ¿cierto? Entonces, Cheris, ¿qué entidades conforman al Sistema General de Riesgos Laborales? Porque es que muchos piensan que el Sistema General de Riesgos Laborales es solo la ARL, y no, mira que la misma definición está diciendo, ojo, es un conjunto de entidades, no es una sola entidad, y aparte no son solo entidades, también son normas, procedimientos, personas, etcétera, que tienen este mismo objetivo, prevenir que ocurran accidentes o enfermedades, y si ya sucede, pues atender a los trabajadores para que ellos no sufran esas consecuencias tan feas. Entonces, ¿quiénes son los que lo conforman, Cheri? Son los que están aquí en esta columna. Vamos a escuchar un poco sobre eso. Las entidades encargadas del control y vigilancia del sistema, como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia Financiera, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, el Comité Nacional de Salud Ocupacional y los comités regionales y locales de salud ocupacional. Ok, entonces mira que ahí te mencionan muchas entidades, los ministerios que acabamos de mencionar ahorita, las superintendencias. ¿Quiénes son las superintendencias, chicos? Organismos que ejercen vigilancia y control, son los que ponen la lupa sobre las cosas que hacen las organizaciones, ¿verdad? En este caso, la Superintendencia Nacional de Salud, todas las entidades de salud las vigila directamente, ¿verdad? Y las superintendencias financieras, en este caso, por ejemplo, vigilan mucho los recursos que se invierten en materia de seguridad o de riesgos laborales, como por ejemplo las ARL, que deben invertir estos recursos. Una parte en promoción y prevención. Dice que el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, bueno, comités regionales y locales, pero también aquí entran e incluso las empresas que les estaba hablando, ¿verdad? Las empresas, ¿por qué? Porque las empresas, ¿por qué hacen parte de las empresas de este Sistema General de Riesgos Laborales? Porque se supone que una empresa también promueve, ¿verdad?, que los accidentes y las enfermedades no ocurran. Y también se supone que una empresa debe, ¿verdad?, promover todos estos temas de seguridad y salud. Aparte que las empresas en general son las que mueven el dinero, ¿cierto? Porque si las empresas no pagaran una seguridad social a los trabajadores, entonces las ARL no recibieran dinero, por ende el Fondo Nacional en parte de Riesgos Laborales, el Fondo Nacional de Riesgos Laborales en parte tampoco recibiría alguna parte del dinero que recibe. Entonces las empresas también ayudan a mover este sistema, ¿ya? Y los trabajadores también hacen parte de este sistema de riesgos laborales, pues porque serían los trabajadores en sí son el objeto de estudio, los consentidos a los que queremos que pues no les pase nada, ¿cierto? Salvo que pues en situaciones realmente vulneran mucho sus derechos, pero bueno, es lo que nosotros queremos pues trabajar para que eso no pase.
Entonces, mira que entendamos que el sistema general de riesgo, mira, por ejemplo, Samir, ¿qué es el sistema general de riesgos laborales? Por allá 6 meses después. Ah, por un ejemplo, Samir, no quiero decir que eso va a pasar. Ay, yo no sé. Yo ni me acuerdo, eso yo no lo aprendí. Mira, los que dan fundamentos conmigo no se pueden, tienen que echar memorias de qué fue lo que aprendimos y de qué no, porque yo trato de que siempre se vayan con unas buenas bases para el resto de guías que van a tratar. Por eso se llama fundamentos. Entonces, Sistema General de Riesgos Laborales, Ley 1562 del año 2012, ¿verdad? ¿Qué es el Sistema General? El conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que ayudan a prevenir que sucedan accidentes o enfermedades, y si ya sucedieron, pues entonces que las consecuencias se puedan tratar para que el trabajador realmente no sufra las consecuencias de un accidente o una enfermedad como negligentemente a veces pasa. Y aquí te dejo el listado de entidades que hacen parte. Una de ellas, de esas entidades, no es todo el sistema, sino una de ellas son las ARLs. Si Vanessa está por ahí, por favor, Vanessa, ayúdame con la lectura de qué es una ARL. Yo no sé si Vanessa está por aquí. Hola, sí, aquí estoy. Ah, ok. ARL son las encargadas de el recaudo de las organizaciones de las empresas por sus empleados, la asesoría para los programas de prevención que se realicen en las empresas, atención médica y rehabilitación de las personas que se accidenten o enfermen a causa del trabajo o en el mismo, el pago de incapacidades, pensiones, de invalidez y cualquier otra condición que se pueda presentar como consecuencia de un accidente laboral o de alguna condición específica del trabajo de la persona. Muchas gracias, Vanessa. En general, chicos, las ARL, ¿verdad? Recaudan que las cotizaciones que hacen las empresas. Lo que pasa es que ahorita vamos a ver quiénes son los afiliados que deben estar en este sistema de forma obligatoria. Es decir, quienes sí o sí deben pagar riesgos laborales, o sea, quienes deben pagarle a la ARL, que recuerden que a la ARL se le paga una cotización que es especie o básicamente es un seguro de que es de vida, pues mientras el trabajador labora. ¿Sí me hago entender? Pero eso no lo paga usted, eso lo paga la empresa. Mira, tú vas a trabajar en una empresa. El empleador dice, bueno, como yo soy el que está colocando el riesgo y tú estás expuesto a ese riesgo, entonces yo voy a asegurar. ¿Asegurar con qué? Asegurar, por decir de cierta manera, tu vida, ¿con qué? Pues pagándole a una administradora de riesgos laborales, una ARL, ¿verdad? O una aseguradora de riesgos laborales, como le quieran llamar. Entonces le pagan, cosa que si sucede un accidente o una enfermedad, pues haya una entidad que responda por ti, porque naturalmente ustedes saben que esto es muy costoso y muchas organizaciones no tienen cómo costear digamos que un tratamiento. O sea que eso es como un seguro de vida. Sí, básicamente es un seguro de vida que se paga, pero a nivel laboral, ¿sí me entiende? Ahí no que entonces, por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? Si pasó algo en la casa y el trabajador, pues lamentablemente falleció en su casa, entonces va a tener derecho a un dinero porque es un seguro de vida. No, no. Esto es solamente y netamente en términos laborales. Es como especie de un seguro de vida ya, que paga el empleador, pero en el ejercicio de las funciones que realiza cada trabajador. Por si llegase a suceder algo, bueno, ya hay quien responda, listo, pero en términos laborales. Por eso se habla de accidente laboral o de enfermedad laboral. Y esto se debe comprobar. Los accidentes son más fáciles de comprobar pues, porque sucedió en el momento, de pronto hubo testigos, una cámara que grabó o algo así. Las enfermedades son un poquito más complejas, porque hay que determinar el origen, si en efecto si es laboral o no, si fue heredada, si es problema genético, herencia, entonces todo este tema hay que determinarlo, eso es un poquito más complejo.
Pero ellas no solamente recaudan ese dinero, por eso que las empresas deben pagar un porcentaje a estas ARLs. Pero importante que sepan que en una empresa solo puede haber una ARL. Aquí hay varias, pero son como las que más existen las que existen, las que están aquí en Colombia, está Equidad Seguros, Liberty, ARL Bolívar, está esta Aurora que yo no la conocía, la encontré en la imagen, AXA Colpatria, Positiva, Colmena, Sura. Yo he trabajado con Positiva, con Sura y con Colmena. Y creo, no me acuerdo, yo no recuerdo. Si con Seguro Bolívar, no me acuerdo realmente. Creo que no. Con AXA Colpatria he trabajado, pero no como afiliando trabajadores, sino brindándoles capacitaciones. Pero digamos que con estas tres he trabajado de que he afiliado a mis trabajadores. Positiva, Sur y Colmena. Con AXA Colpatria fui más como una trabajadora de ellos en un tiempo. No directa, pero sí. Entonces las conozco, digamos que las conozco y he tratado con ellas. Con las otras sí, no, creería yo que no realmente, no me acuerdo. Pero son esas las que hay aquí en Colombia. Pero entonces es importante que es una ARL por empresa. Por ejemplo, la empresa de GIDIS está afiliada a Positiva, mientras que la empresa de José, por ejemplo, está afiliada a Colmena, mientras que la empresa de Karen está afiliada a Sura. Pero no se puede de que Karen va a afiliar a Positiva a uno, a Sura a otro y a Colmena a otro. Eso no se puede, porque por ley aquí en Colombia solo se permite una ARL por empresa, mientras que en una empresa sí pueden haber varias EPS y varios fondos de pensiones. Entendiéndose fondo de pensiones, ahí donde el trabajador va haciendo su aporte, ¿verdad? El trabajador y la empresa para en un futuro poder pensionarse. Eso es como la definición más resumida que te puedo dar en este momento. Entonces, como el trabajador es quien decide dónde quiere afiliarse para pensionarse y dónde quiere afiliarse para salud, por eso que pueden haber varias en la empresa. No, yo prefiero salud total, no, yo prefiero Comeva, no, el otro dice yo prefiero Nueva EPS. Cada quien es libre de escoger su EPS. Fondo de pensiones, no, yo quiero protección. El otro dice, no, yo quiero por pensiones. El otro dice, no, yo quiero por venir. Cada quien es libre de escoger su fondo de pensión. Pero la ARL no, la ARL la escoge la empresa y es una sola para toda la empresa. Ya, entonces para que tengan en cuenta eso y no vayan a cometer un error al momento de pronto de explicar o de decir algo. Y ellos no solamente reciben cotizaciones, o sea, no solo reciben dinero, también brindan asesoría a las empresas, hacen actividades de promoción y prevención. Ahora las ARLs hacen muchos congresos, capacitaciones, hacen convenio con el SENA para certificar estas capacitaciones. Entonces hay ya llevan mucho recorrido en temas de prevención y promoción de la salud, para prevención de enfermedades y accidentes y promoción de la salud. Y realmente es chévere trabajar con ellas de la mano, ¿listo? Pero hacer las cosas bien también, porque obviamente ante una enfermedad o un accidente hay que tener las cosas en orden, pues para poder demostrarles a ellos de que realmente se trata de un evento laboral, ¿cierto? Ella va a reconocer tanto pago de incapacidades o de pensión, ahorita vemos un poquito sobre eso, como atenciones médicas, es decir, traslados, medicamentos, todo eso, ya lo vamos a tratar. Pero para que les quede como más claro de qué es una ARL, una ARL. Alguien de ustedes, no me acuerdo quién, me hizo una pregunta un día. Me dijo, profe, salud ocupacional es lo mismo que seguridad y salud en el trabajo. Yo le dije, sí, más tardecito vamos a aprender sobre eso. Bueno, aquí está. La ley 1562 introdujo un cambio muy importante en materia de seguridad y salud y fue cambiar el término de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo. Salud ocupacional antes se abreviaba como SO, S de salud o de ocupacional. Ahora por eso es que se habla de SST, porque se dice seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a leer de aquí en adelante, ya omitimos salud, porque yo a veces mencionaré salud ocupacional,
Porque, por ejemplo, hay personas que se graduaron, por ejemplo, de salud ocupacional, entonces su título está así. Y pues no, yo no creo que eso se pueda cambiar, no sé. Por eso muchas veces ustedes escucharán, no, yo soy técnico, por ejemplo, en salud ocupacional, de la vieja guardia, por decirlo así. Otro dirá, no, yo soy especialista en salud ocupacional, porque así se salió su título cuando se graduó. Pero hoy por hoy no, ya hoy se habla de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por favor, vamos a ver quién está por aquí que me pueda ayudar con la lectura. Samira. Samira, ayúdame a entender de aquí en adelante qué se va a llamar salud, seguridad y salud en el trabajo. Anda, dejé de presentar. Es que ese mensaje ahí. Ah, no. Ya. Listos, amiga. Se entenderá en adelante como salud y seguridad en el trabajo, definida como aquella disciplina que se trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar la condición y el medio ambiente de trabajo, así como de la salud en el trabajo, que conlleva a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Ok, muchas gracias, amiga. Bueno, yo creo que sobre esto no vamos a profundizar mucho porque ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que era seguridad y salud, lo aprendimos en la primera clase y creo que en la tercera clase cuando hablamos de sistema de gestión recordamos un poquito. Y pues básicamente es eso, disciplina que trata de prevenir lesiones, entendiéndose lesiones como accidentes, ¿verdad? Y enfermedades causadas por condiciones de trabajo. Listo. Que suene frase de cajón, pues siempre será frase de cajón, pero básicamente lo que nosotros queremos lograr en los ambientes de trabajo es que no ocurran ni accidentes ni enfermedades. Y eso es la seguridad y salud. Entonces, ya no hablamos más de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo. Por ahí van a escuchar que algunas guías hablan de salud ocupacional. Por ejemplo, hasta el momento la guía se llama legislación en salud ocupacional. Por un ejemplo, esa guía, ¿ya? Y en algunas partes de pronto me encontrarán la palabra, pero ya es necesario ir a, o sea, ya no, porque miren que ya eso hace ya 8 años. Eso ya debería actualizarse y ustedes no pueden hablar de salud ocupacional, deben hablar de seguridad y salud en el trabajo. Ahora resulta, pero miren que el cambio pasó en el 2012, ¿ya? En el año 2012. Y en el año 2012 con esta ley también se introduce un cambio muy importante. Se deja de hablar de programa de salud ocupacional y se empieza a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gidis, por favor ayúdanos con la lectura de esta diapositiva. Gidis está por ahí, yo la había visto. Aquí estoy. Dice Ley Hola, Gidis. 1562 del 2012, Programa de Salud Ocupacional. En lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, CGSST. Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, sobre eso tampoco vamos a profundizar mucho porque ya lo entendimos y lo explicamos desmechadito el sábado pasado.
cuando hablábamos de que era sistema de gestión de seguridad y salud, ¿verdad? Desglosamos qué significaba un proceso lógico por etapas, PHBA, ¿verdad? Y empezamos a enmarcar cada una de estas actividades, la política hacia parte del P, la organización también, la aplicación de la H, la evaluación y la auditoría del B, y así. Y lo entendimos muy bien. Si usted tiene alguna duda, sé que con toda seguridad volver a escuchar esa clase le aclarará muchas dudas. Pero antes que llamáramos a ese señor sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo llamábamos programa de salud ocupacional. Y el programa de salud ocupacional, ¿qué diferencia tiene con el sistema? Profe, primero que todo, no se basaba en un ciclo de mejoramiento continuo, es decir, un P, un H, un B y un A. O sea, procurando pues siempre que se encontraran hallazgos, poder corregirlos, ¿verdad? Estableciendo acciones preventivas, acciones correctivas, no, nada de eso. El programa simplemente mencionaba el programa de salud ocupacional. Voy a permitirme aquí agregar una diapositiva como para hacerles una pequeña explicación sobre eso. El programa de salud ocupacional anteriormente contemplaba varios subprogramas. ¿Cuáles eran los subprogramas? Era subprograma, voy a abreviarlo así, subprograma de medicina preventiva y del trabajo, subprograma de higiene, y subprograma de seguridad industrial. O subprogramas de higiene y seguridad industrial también. Entonces, básicamente lo que definía este programa de salud ocupacional era que a través de estos subprogramas se ejecutaran varias actividades en la empresa. Pero yo no voy a profundizar sobre eso porque pues ya eso no está vigente, ya eso pasó de moda, como dirían por ahí. Entonces, anteriormente era bueno, para garantizar la medicina preventiva y del trabajo, entonces hagamos las siguientes actividades, y empezaban a mencionar exámenes médicos, pausas activas, Bueno, para garantizar pues que la higiene se dé en los entornos laborales, hagamos esto y esto, y la seguridad industrial, esto y esto. Ya no se habla de subprogramas, ya no se habla de programa, ya se habla de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Y ya entendimos qué significa sistema de gestión de seguridad y salud, pero también es muy importante, chicos, que sepan que esos subprogramas que anteriormente habían fueron reemplazados ahora por la gestión. ¿La gestión de qué? La gestión de peligros y riesgos. O sea, ya tú no vas a hablar en una empresa, no, un subprograma de seguridad industrial. No, ya tú hablas de una gestión de peligros y riesgos. Ya tú hablas de una gestión de las amenazas. Por ejemplo, ya tú no hablas, no, el subprograma de medicina preventiva y del trabajo, no, ya tú hablas de una gestión de la salud. Es decir, ya los términos fueron reemplazados en el sistema de gestión. Ya cuando hablamos de subprograma de seguridad industrial, por ejemplo, no, ya no se habla de eso. Ahora se habla de gestión de peligros y riesgos. O sea, saber identificar todos los peligros y riesgos, evaluarlos, valorarlos, determinar controles y procurar de que esos riesgos no se materialicen, ¿verdad? Y si llegan a pasar un evento de un accidente o enfermedad, entonces hay que activar todos los protocolos para tratar de que eso no vuelva a ocurrir. Ya no se habla ahora de una gestión de, por ejemplo, un subprograma de medicina preventiva, ¿no? Ahora se habla de gestión de la salud, todo lo que tiene que ver con salud. Exámenes médicos, programas de vigilancia epidemiológica que lo van a aprender más adelante. Ahora se habla, por ejemplo, de qué más te puedo decir en gestión de la salud. Bueno, de programas de pausas activas,
de ergonomía, de análisis, de inspecciones de puestos de trabajo, de muchas cosas, ya que quizás antes también se hablaba en medicina preventiva y del trabajo de eso, pero es que al hablar de gestión, ya yo voy metiendo consigo el término de mejoramiento continuo. Y mira que ahora, ya en el programa cuando se hablaba de programas de salud ocupacional, la parte de amenazas quedaba como por allá botadita. Ya no, ahora acá en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la gestión de las amenazas se les da un protagonismo que pues deben tener. Cuando yo hablo de amenazas, chicos, ustedes me dirán, bueno, profe, pero ¿qué peligro y riesgo y por qué ahora habla de amenazas? Las amenazas básicamente, para medio comentarles un poquito, es cuando decimos, por ejemplo, amenazas de carácter, yo creo que se las mencioné en la clase pasada, ¿verdad? Cuando decimos amenazas sociales, robos, hurtos, azonadas, amenazas tecnológicas, fugas, derrames, explosiones, incendios, amenazas naturales, sismo, terremoto, entonces ya todo eso se empieza a evaluar y valorar, pero ya todo lo que sea que tenga que ver con programa quedó ya en el pasado. Ahora se habla de sistemas de gestión de seguridad y consigo se hablan de estos términos. O sea, todos estos tres términos que vemos aquí hacen parte de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, entendiendo todos estos cambios que han sucedido, que antes hablaba de salud ocupacional, ya no, que antes se hablaba de un programa, ahora ya no, ahora se habla de un sistema, que el sistema de general de riesgos laborales no está solo conformado por las ARL, sino por otras entidades, como superintendencias, ministerios, ¿verdad? Los mismos trabajadores, las mismas empresas, que las ARLs no solamente cobran plata, sino que también hacen promoción, prevención, que me pueden ayudar a mí, me pueden orientar. Entonces también veamos en la ley 1562 quiénes son las personas que deben estar afiliadas. ¿A quién? Aquí sí hablemos propiamente de las ARLs. ¿Quiénes deben estar afiliados a una ARL de forma obligatoria? O sea, no es que si yo quiero, es de forma obligatoria. Gregorio, si nos puedes ayudar con la lectura de esta diapositiva, te agradezco mucho. ¿Quiénes deben estar afiliados a las ARL de forma obligatoria? Hola, Seiría. ¿Quién está por ahí? ¿Quién nos puede ayudar? Pues de los que estén por ahí que pueda activar el micrófono y nos ayuda a leer la diapositiva. Yo, profe, yo le colaboro. Señor, yo. Bueno, ¿quién habló primero? No, deje que Yulady hable. Yo. Bueno, no, sino porque que igual me van a ayudar las dos. Yulei, ¿quién más? Cheris, ¿fue Cheris? Cheris. Sí, señora. Ok, entonces vamos a ver que Yuleidy me ayude con Sí, creo que esta sí. y Cheris me ayuda con las otras. Bueno, Yuleidy, ¿quiénes deben estar afiliados de forma obligatoria a las ARLs? Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal, y los servidores públicos. Segunda, las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestaciones de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas. El siguiente, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociados. Los jubilados o pensionados. Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones educativas públicas o privadas, modificado por el decreto 055 del 2015. Los trabajadores independientes que elaboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Transporte
como de alto riesgo. Los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen fuentes de riesgo para la institución. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿quiénes son los que deben estar afiliados, verdad? Cuando hablas de trabajadores dependientes, nacionales o extranjeros, vinculados mediante un contrato, quiere decir que son todos aquellos trabajadores que ya, o sea, que tengan un contrato ya sea escrito o verbal en las empresas, porque el contrato verbal también es válido. Y al hablar de trabajadores dependientes, son esos trabajadores que están vinculados a una nómina, que deben cotizar en una seguridad social porque tienen un contrato, ojo, escrito o verbal, pero en términos de contratos fijos, indefinidos, por obra o labor, nada que tenga que ver con prestación de servicios, por esta parte, ya en el primer punto. Sino ¿por qué? Porque al hablar de trabajadores dependientes, hacemos referencia a los que están directamente vinculados en una nómina, en una organización. Entonces ellos deben sí o sí estar cotizando en ARL. Eso vamos a hacer todos nosotros en un momento cuando ya lleguemos a una empresa, a cumplir horario, a cumplir funciones, responsabilidades y demás. Y se nos haga firmar un contrato o en su defecto si es verbal. También dice las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios. Sabemos que no todos los contratos son fijos con la empresa. También hay contratos por prestación de servicios. Estos normalmente se le llaman trabajadores independientes, pero ellos propiamente son independientes, pero con un contrato por prestación de servicios. ¿Ya? Hay veces que las empresas no contratan directamente a la persona, pero sí firman o suscriben un contrato por prestación de servicio. Estas personas obligatoriamente también deben estar vinculados a una ARL. Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Los jubilados o pensionados, ¿qué pasa? A veces los jubilados, anteriormente las cooperativas y las precooperativas no pagaban ARL. No estaba establecido en alguna parte que los trabajadores de estas empresas debían pagar ARL. Ya después del año 2012 sí se definió eso. Los jubilados o pensionados, ¿qué pasa? Que cuando una persona se pensiona, esta persona si desea puede seguir trabajando. Lo que no es obligatorio es que pague pensión, porque ya se pensionó, ¿para qué lo va a hacer? Pero la ARL sí, porque es que él está expuesto a unos riesgos que le pueden ocasionar un accidente o una enfermedad. Entonces, un jubilado o un pensionado, no porque quiera seguir trabajando, pero ya estoy pensionado, ya yo no voy a pagar ARL, no. Tiene que pagar también, lo que no debe pagar es pensión y ya eso es otra cosa. Ustedes cuando vayan a hacer las prácticas, muchachos, aquí está estudiantes de todos los niveles académicos, es decir, técnicos, tecnólogos, profesionales, cualquiera que requiera hacer unas prácticas profesionales, debe estar afiliado a la ARL también de forma obligatoria. Dice que los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas como de alto riesgo. Resulta que aquí en Colombia no te puedo profundizar mucho sobre esto realmente, pero por aquí te lo voy a dejar. Hay un decreto que se llama el decreto 2090. Creo que es del año 2003. Creo, vamos a corroborarlo enseguida. Yo realmente los años poco a poco me los aprendo, eso no es irrelevante realmente. Ah, pero mira que sí, del 2003. Bueno, aquí en este decreto 2090 del año 2003, que te lo dejo por aquí escrito, hay definidas unas actividades de alto riesgo. Normalmente las personas suelen confundir las actividades de alto riesgo con trabajo en alturas, trabajo con energías peligrosas, es decir, electricidad y demás. Pero no, mira que el decreto es claro aquí, solamente te voy a mencionar cuáles son las actividades de alto riesgo. Mira que aquí el decreto te dice cuáles son las actividades de alto riesgo. Trabajos en minería, trabajos que impliquen exposición a altas temperaturas. O sea, si yo te digo trabajos en minería, pues un minero, ¿verdad? Las personas, mira que dice que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.
minero, ¿verdad? Trabajo que implique exposición a altas temperaturas. Yo no sé, el soldador, por ejemplo, si se expone a altas temperaturas, yo no sé, el panadero, yo no sé, el que esté expuesto a altas temperaturas, ahí es claro, el que esté expuesto a altas temperaturas. Bueno, aquí se pone encima de los límites permisibles, obviamente hay que consultar esto para poder definir si está expuesto a altas temperaturas, ¿verdad? ¿Qué más dice? Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, ejemplo, ¿cómo es que se llama? Ahora se me olvidó el nombre. Radiólogos parece que se llama. Los que trabajan en las EPS, en las IPS, en las clínicas que hacen radiografías y demás, ¿cierto? Son personas que se exponen a actividades de alto riesgo. Los que trabajan con sustancias cancerígenas, por ejemplo, profe, ¿cuál es una sustancia cancerígena? Por ejemplo, el formol es una sustancia cancerígena. Por ejemplo, el polvo de la madera, oíganlo bien, el polvo de la madera, o sea, lo que trabajan los carpinteros, eso es una sustancia comprobadamente cancerígena. Entonces ahí te mencioné dos, el formol, por ejemplo, y el polvo de la madera. Entonces este tipo de trabajadores se ponen a sustancias cancerígenas. O los que trabajan en la aeronáutica civil. ¿Qué más dice aquí? Los técnicos aeronáuticos. Bueno, en los que trabajan en el cuerpo de bomberos, mira lo que dice acá, los que trabajan en el cuerpo de bomberos, o sea, los bomberos, ¿cierto? Los que trabajan en el INPET, mira, en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPET. Yo sé que ustedes han visto por ahí a los de los, o sea, los que trabajan con el INPET, que son los que trabajan en las cárceles. Todas esas actividades que acabé de mencionarles ahí, que están definidas en el decreto 2090 del 2003, son actividades catalogadas de alto riesgo. Entonces, si hay un trabajador independiente, por ejemplo, contratamos a un minero, por un ejemplo, de forma independiente, o sea, por prestación de servicios o sin contrato, puede existir la posibilidad de que no le suscribieron ni contrato, o sea, ni se habló de forma verbal, ni nada, sino que él va a hacer su trabajo y bueno, esos trabajadores que están así como en la informalidad o que están por prestación de servicios, pero que hacen esas actividades catalogadas por el ministerio como de alto riesgo, obligatoriamente deben estar afiliados a ARL. Pues por lo mismo, ¿verdad? Porque al ser actividades de alto riesgo, pone en riesgo su vida y es muy posible, es muy probable que pueda ocurrir un accidente o una enfermedad. Entonces, obligatoriamente deben afiliarse. Y a las agremiaciones, los trabajadores pues que hacen parte de las agremiaciones o asociaciones. Entonces, estos chicos serían las personas que deben afiliarse de forma obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales. Ahora, ¿quiénes deben afiliarse de forma, o sea, quiénes pueden afiliarse de forma voluntaria? Espérense aquí que aquí hay un error en esta diapositiva. Señor. Por lo menos nosotros para hacer las prácticas, ¿quién nos afilia a nosotros? ¿Nosotros mismos o ya el instituto? Las empresas donde van. El instituto verifica que esto que la empresa lo haga. Ok. Ya va, que esto tenía un error aquí, yo no sé por qué. Realmente no sé por qué ese error, eso estaba así como tan invertido. Bueno, listo. Ya ahí lo corregí porque realmente estaba malo. Entonces, de forma voluntaria, estos son los obligatorios, los que sí o sí deben estar afiliados a una administradora de riesgos laborales. ¿Listo? No es si yo quiero, es que me toca. Ahora, de forma voluntaria, ¿quiénes pueden de forma voluntaria afiliarse a una ARL? Entonces, Cheri, tú que me ibas a ayudar,
Con la lectura me ayudas con esta diapositiva. Aquí donde está esta I, aquí de riesgos y laborales, ahí la omites, ¿oíste? Ok. Se modifica el artículo 13 del decreto Ley 1295 de 1994 en forma voluntaria. Los trabajadores independientes y los informales, diferente de los establecidos en el literal A del presente artículo, podrá cotizar el sistema de riesgos, eso lo tengo que omitir, ¿verdad? Laborales, siempre y cuando coticen también al régimen contributivo en salud y de conformidad con el reglamento que para tal efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio del Trabajo, en la que se establecerá el valor de la cotización según el tipo de riesgos laborales al que está expuesta esta población. En la parte 2 del libro 2, título 4, capítulo 6 del decreto 1072 del 2015, decreto 1563 del 2016. Ok, muchas gracias, Cheris. Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir este artículo? ¿Quiénes se pueden afiliar de forma voluntaria a una ARL? Hombre, los trabajadores independientes y los informales. Los independientes, tengo mi negocio propio, soy comerciante, tengo mi propio local con mi propia mercancía, pero no, yo nunca he pagado salud, pensión, ARL, nada de eso. Esa persona de forma voluntaria, ¿verdad? Porque digamos que también estas personas muchas veces son sus propios jefes, ¿cierto? Estas personas pueden optar por ellos mismos de forma voluntaria, pagar su ARL, obviamente para estar afiliado a ARL debe estar afiliado a fondo de pensión y a salud, porque no te dejan afiliar a ARL si no estás afiliado también a salud y a pensiones. Esto es algo que ustedes deben saber, no es que si yo quiero pagar solo ARL, no. Obligatoriamente en Colombia debe pagar las 3, salvo que estés ya pensionado, como lo que acabo de explicar ahorita. De lo contrario, tienes que pagar las 3 Una pregunta, disculpen. Sí, dime. O sea, inmediatamente uno llega a una empresa, lo afilian a una ARL. O sea, por esa parte no hay problema. Si uno es independiente, uno voluntariamente accede a afiliarse a una ARL, ¿sí? Si tú eres independiente, tú voluntariamente puedes hacerlo, exactamente. Pero para que te cuando uno llega a una empresa, eso se lo hacen pues como trabajador, hay una persona encargada de eso, ¿sí? Correcto, en la empresa una persona es encargada de afiliarte a esos 3 sistemas, porque por ley tienen que hacerlo, porque tú llegaste a trabajar en esa empresa y suscribiste un contrato, ya fuera verbal o escrito, ¿verdad? Pero ya sea como practicante o como trabajadora, los casos que acabamos de ver, cualquiera de estos casos debe estar afiliado, ¿cierto? E incluso si te dicen, no, ven acá, es que es por prestación de servicio, pero tú vas a hacer por ejemplo, una guardia del INPED, no, qué pena, pero eso es una actividad de alto riesgo y pues tienen que afiliar, o sea, tienen que pagarme ARL porque, o tienen que garantizar de que yo me pueda pagar la ARL, pero tengo que estar afiliada. Si de pronto, no, mira, ven acá, tú vas a trabajar como con formol, por un ejemplo, y tú sabes que esa sustancia es cancerígena, ¿verdad? Pero tú vienes aquí a las 7, te vas a las 10, yo te voy a reconocer tanto y ya sí, la cosa más informal del mundo, no, ven acá, pero es que yo tengo que pagar una ARL porque es que la ley dice que por trabajar con una sustancia cancerígena, que es una actividad de alto riesgo, y entonces cualquiera de estos escenarios debe obligatoriamente pagar ARL. De forma voluntaria, si tú tienes tu negocio, eres comerciante, tienes un restaurante, por ejemplo, cualquiera de los negocios que puedan haber, pero tú, digamos, eres tu propio dueño o el negocio familiar y nadie paga ARL ni nada. Esas personas son independientes, pero digamos que de forma voluntaria, si quieren, pueden hacerlo. Ojo, diferente es si esta persona que tiene su propio local de comercio ya contrata a otra persona. No, ven acá, le va a contratar vecino para que le vaya a ayudar a vender. Ya ese vecino que le va a ayudar ya se convierte en un trabajador y por ende le aplicaría todo lo que está aquí.
ya es esa persona como independiente, ¿sí me entiendes? No, yo soy mi comerciante, yo soy mi misma jefa y yo trabajo aquí sola. Bueno, ya si quieres puedes hacerlo, pero a lo que tú contrates a una tercera persona, ya automáticamente es el trabajador tuyo, ya le aplica esto que está aquí. Es muy importante dejar eso claro. O los informales, es decir, los trabajadores, por ejemplo, la ama de casa, el vendedor ambulante, todo este tipo de trabajos informales que deseen hacerlo, también pueden hacerlo de forma voluntaria. Aunque ustedes saben que esta es la realidad, esta es la expectativa versus la realidad. En Colombia realmente no da para tanto, pero bueno. Y otro de los aspectos importantes, bueno, quisiera preguntar antes de seguir con esta diapositiva si aquí hay alguna duda hasta este momento, que ya estamos terminando, pero quisiera saber si hay alguna duda. ¿Quién tiene preguntas? Ya. Profe, yo hago una pregunta. ¿El empleado hace algún aporte a la ARL o es solo el empleador? Bueno, buena pregunta. Te voy a hacer aquí una breve explicación, sino que se lo van a profundizar más en legislación, pero igual así como para responderte en la EPS, que es salud, ¿verdad? Vamos aquí a poner el sistema de salud. El sistema de salud está conformado por EPS, IPS, ¿verdad? Que son empresas sociales del Estado, normalmente los hospitales. Pero bueno, hablemos de las EPS. Entonces, hablemos puntualmente de las EPS, ¿verdad? Que es donde se cotiza a las EPS. Sino que yo no puedo hablar del sistema de salud solamente referirme a las EPS, no. Está conformado por EPS, IPS, Empresa Social del Estado. Incluso aquí, si hablar de sistema de salud, yo puedo meter los ministerios y todo lo que ya hemos aprendido. Pero puntualmente de las EPS, que es donde tú pagas tu salud, ¿verdad? Aquí hace un aporte el empleador, que es el jefe, ¿verdad? El dueño, pluma blanca, y el trabajador. ¿Listo? No te voy a hablar de porcentaje, porque es que si te hablo de porcentaje, de pronto los vaya a enredar y como ahora no vamos a hacer ejercicio de eso, entonces no voy a hablar de eso. Igual no es, aquí no vamos a hablar de eso, si ustedes lo van a profundizar en legislación, pero aquí no, porque si te hablo de porcentaje te tendría que hacer un ejercicio para que puedas comprender y no es el objeto. Pero respondiendo a tu pregunta, a las EPS hacen un aporte de qué, de dinero, ¿verdad? De dinero, un aporte de dinero, el empleador y el trabajador. En los fondos de pensiones que se conocen o se abrevian como AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, hace un aporte el empleador y el trabajador también. Cada quien hace un porcentaje, cada quien da un porcentaje del salario, da un porcentaje del salario que gana el trabajador, cada quien da un porcentaje a esa entidad. Obviamente el empleador lo saca de su bolsillo y el trabajador pues también lo saca de su bolsillo, ¿sí? ¿Me puedes repetir lo de fondo de pensiones Sí, fondo de pensiones, por favor? Sí, ya te lo repito. Ya va. Entonces, mira, ya te aclaré que el sistema de salud es todo esto e incluso más entidades para que no pienses que son solo las EPS, pero vamos a hablar solo de las EPS en este caso. Cuando hablamos del aporte a la EPS, ¿verdad? Que es donde se paga la salud, o sea, una parte el aporte se hace sobre el salario que gana la persona. Y un aporte de eso, o sea, un porcentaje de ese salario lo aporta ¿quién? El empleador de su bolsillito. Y el aporte que hace el trabajador también lo hace el trabajador de su bolsillito, es decir, del milloncito que gana o de los 2 milloncitos que gana, de ahí tiene que sacar su pequeño aporte para salud. Pero el empleador lo saca aparte que el empleador le paga su salario al trabajador,
aparte de eso, tiene que sacar un porcentaje para aportarlo a salud, el trabajador, ¿verdad? El aporte a pensiones es lo mismo. Una parte la aporta el empleador de su bolsillo, o sea, aparte que la paga, o sea, es que el empleador paga el salario a la persona, pero aparte de que paga el salario, tiene que pagarle salud. Ese es el pequeño aporte que hace. Tiene que pagarle pensión, ese es el pequeño aporte que hace el empleador. O sea, un dinero más, un dinero extra, claro que sí. Y el trabajador lo saca ¿de dónde? De su bolsillito, o sea, del salario que gana. Ay, profe, entonces en ese caso yo no voy a recibir salario completo. No lo recibes completo. Porque si a ti te dicen que te van a pagar 1 millón, de ahí te quitan un poquito para salud y te quitan un poquito para pensión. Para que lo tengas claro. Porque yo he conocido gente que ha peleado como son nuevos, no peleados, sino que entran nuevos a trabajar y dicen, ay, oye, aquí no me contrataron por 1 millón de pesos, sí, claro. ¿Y por qué entonces me pagaron 900 y pico, por un ejemplo? No, pero es que te descontamos una parte de salud y una parte de pensión, porque eso por ley es así. Entonces yo les voy dando como los picitos para que ustedes lo tengan claro y no vayan a salir con eso en las empresas. O sea, para que se sepa que ustedes saben. Bueno, miren. Entonces, el aporte en dinero en pensión, una parte la hace el empleador y otra parte el trabajador. Mientras que para ARL solo el empleador, aquí el trabajador no aporta nada. ¿Por qué? Porque el riesgo lo pone la empresa, así que él asume todo el pago pero es económico, es el más económico de los tres. Eso por respondiendo a la pregunta de Samira. Samira, ¿sí te quedó clara? Sí, profe, sí, gracias. Ok, acá me hicieron una pregunta. Jesús me dice, profe, ¿de qué manera va a influir el Ministerio del Trabajo contra uno mismo? Pues Jesús, yo más o menos entiendo lo que me puedes preguntar. Si es como en caso de que, pues yo te podría decir, si el trabajador incumple, el Ministerio del Trabajo protege mucho al trabajador, no te voy a decir mentiras, protege mucho al trabajador, pero si ya el trabajador incumplió normas muy claras de la organización, incumplió procedimientos, si ya el trabajador, por ejemplo, cometió un robo o extorsión, o sea, una falta grave que vaya en contra de realmente los lineamientos internos de la organización. Y pues si ya la verdad es que se amerita un despido justificado, seguramente el ministerio no va a pedir que reintegren a esa persona, ¿ya? Pero cuando se vea que hay la justa causa, porque no, eso no es así como que, ay, me van a echar y listo y ya y se acabó, no, eso es con su avena y su pitillo, pero pues ya ante una falta grave realmente pues ni modo. Pero así como que contra uno mismo, no, ellos no protegen mucho al trabajador realmente. Ah, mira, ya te leí el otro mensaje, si se llegase a cometer una falta. Bueno, como te digo, ya si constituye una falta grave contra incluso una norma legal, por ejemplo, como lo es un robo, una extorsión, ¿verdad? O yo no sé, llegó drogado y agredió a una persona, cosas como esas, ya ahí la cosa cambia completamente. Y o sea, muy probable que le dé el lado al empleador, porque pues tampoco vamos a alcahuetear ese tipo de situaciones. Por acá dice Gregorio, señor, una pregunta, ¿una empresa afilió a una persona por 6 meses de práctica? Eso depende, Gregorio. Eso más que todo no es por meses, es por horas. Entonces, eso se los van a explicar bien cuando den el taller de preparación al mundo laboral, que se los dictan en Censa, pero más que todo es como por horas. Ya una cosa es que, por ejemplo, tú tengas la disponibilidad de ir 8 horas diarias, ahí vas evacuando más el tema de horas. Puede ser 4 meses, puede ser 6 meses, de acuerdo como a todo este tema que te estoy comentando. Y para terminar, chicos, les quería decir que el Sistema General de Riesgos Laborales es esta abreviatura que ven aquí arriba, S de Sistema, G de General, R de Riesgo, L de Laborales,
brinda dos tipos de prestaciones. O sea, cuando suceden accidentes o enfermedades, las ARL, ¿verdad? Pues, entendiendo que aquí, cuando hablemos del Sistema General de Riesgos Laborales, serían las ARL. O sea, entendiendo que estamos refiriéndonos aquí únicamente a la ARL, pero ya sabemos que el sistema lo conforman muchas entidades. Pero aquí hablemos de las que ya se encarga la ARL. Entonces, las ARL deben brindar dos tipos de prestaciones, unas asistenciales y otras económicas. Las asistenciales, ¿qué significa? Que ante un accidente o ante una enfermedad, ¿qué debe hacer la ARL? Brindar una asistencia médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, por ejemplo, brindar servicios de hospitalización, por ejemplo, servicios odontológicos, por ejemplo, suministro de medicamentos, por ejemplo, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis, órtesis, ya, entonces es básicamente brindarle como toda esa atención médica que requiere el trabajador, rehabilitaciones, traslados, hospitalizaciones, todo eso que requiere, todas las prestaciones médicas, ¿verdad? Se le llaman que prestaciones asistenciales a todas esas atenciones médicas que acabo de mencionar. Y las económicas son el dinerito que recibe el trabajador en caso de ¿qué? De una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, una invalidez o la muerte. Aquí voy a hacer varias aclaraciones y quiero que estén muy atentos ya estos últimos minutos de la clase. Cuando hablamos de incapacidad temporal, es una incapacidad que va a tener fin, ¿verdad? O sea, y no tiene lesiones graves el trabajador, no sé, una gastroenteritis o, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Un dolor de cálculo renal, una migraña, o bueno, o algo más gravecito, por ejemplo, no, Puede ser una infección urinaria. Sí, una infección urinaria y lo incapacitaron 5, 6 días, 8 días, por ejemplo, exactamente. Así sea que se lo haya incapacitado 30 días, 60 días, pero se sabe que va a tener un fin porque es una incapacidad temporal. Bueno, cuando el trabajador tiene una incapacidad temporal, realmente hablamos de que el trabajador recibe un subsidio de incapacidad. En este caso, como estamos hablando de las ARLs reconocen todo el pago de ese salario, es decir, el 100%, las EPS no. No vamos como a entrar al detalle, solo te voy a mencionar que las EPS, cuando un trabajador se incapacita, no paga el 100% del salario, paga solo el 66,66% del salario. Es decir, que si tú ganas 1.000.000, si tú le sacas el 66%, serían como 660.000. Pero como en Colombia no se permite que ningún trabajador gane menos del mínimo, si ese 66% te da menos del mínimo, obligatoriamente la EPS debe pagarte ¿qué? El mínimo. Pero si ya la persona gana, por ejemplo, 5 millones, por un ejemplo así exagerado, y por ejemplo que el 66% de como 2.800.000, pues ya no te van a pagar 5 millones. Te van a pagar 2.800.000, porque ese es el 66%. No esperes los 5 millones porque no te los van a dar, sino solo el 66% de lo que tú ganas porque se llama subsidio. Pero te estoy hablando de la EPS, cuando te incapacitas por cualquier cosa que no sea laboral. Pero si te incapacitas por algún accidente o alguna enfermedad laboral, ya si estamos hablando de cuestiones laborales, ya si estamos hablando que la ARL es la que debe responder. Entonces, ante esa incapacidad, ya no hablemos de cálculo. Ahí te puse como el ejemplo de cálculo o de infección urinaria, pero para que tú te mentalices cuál es una incapacidad temporal. Pero hablemos de que un señor tuvo un accidente y se dobló el tobillo, porque recuerden, es laboral. Aquí en este escenario estamos hablando de laboral. Y duró 15 días incapacitado en su casa, mientras se desinflamaba, podía caminar y todo lo demás.
Bueno, ese señor va a recibir un subsidio de incapacidad, pero en este caso la ARL sí paga el 100% del salario. O sea que si ese señor ganaba 5 millones, igual va a recibir sus 5 millones, ¿ya? Distinto al ejemplo anterior que te acabé de mencionar de la EPS. Ahora, resulta que ese señor no se dobló el tobillo, resulta que ese señor se cayó y se fracturó el brazo. Y el brazo ya no lo puede mover más como lo movía antes. En ese sentido, el señor ya no quedó, por decirlo así, como él estaba antes. A eso se le llama incapacidad permanente. Ahí no es o parcial, no. Se llama incapacidad permanente parcial. Quítenle ese O que está aquí. Ese O vamos a poner la flechita ahí para que no se vea. Eso lo omiten, ahorita yo se los corrijo. Se llama, porque esto es una imagen. Se llama incapacidad permanente parcial. ¿Qué significa, chicos? Es un padecimiento que va a quedar por siempre, pero en una parte del cuerpo, por eso se llama permanente parcial. Ustedes de pronto ven algunas personas que su bracito ya no lo pueden mover como antes, o sea, ya el bracito les queda como un poquito recogido. Bueno, háganse de cuenta que el señor se cayó en el trabajo, se accidentó, se fracturó el brazo, tuvo 4 meses en la casa incapacitado, pero resulta que ya cuando llegó un momento de reintegrarse, con mucha rehabilitación que le hicieron, el bracito no lo puede mover como lo movía antes, ya quedó limitado. En ese caso, que ya hay una limitación, pero de una parte del cuerpo, eso no le va a impedir al trabajador que él no pueda hacer otras cosas. Él con la otra mano puede sacar copias. De pronto, si él era conductor, ya no podrá ser más conductor, pero sí puede ayudar a sacar una copia, archivar de pronto algunos documentos con la manito que le quedó bien. Ya tendrán que, lo que le llaman uno, reubicarlo en la empresa. Ok, listo. Pero quiero que entiendas es el término de incapacidad permanente parcial. Ya, fue en una parte del cuerpo que no le va a limitar a él que vuelva al trabajo, él sí puede volver. Quizás no hacer lo mismo que hacía antes, pero sí puede volver. Pero esa incapacidad en esa parte del cuerpo quedó ya por siempre. En ese caso, el señor recibe una indemnización. O sea, aparte de que le pagan la incapacidad el tiempo que estuvo en su casa, ya cuando de pronto se dieron cuenta que en definitiva ya el bracito no le va a servir ya más, ese señor tiene derecho a una indemnización. El dinero que recibirá, ya eso lo determina la ARL, cuánto le va a pagar por ese bracito que quedó así. Eso ya no lo determina uno, ya eso lo determina la ARL u otras entidades que se llaman juntas regionales, pero ya lo van a aprender con calma. Aquí te estoy dando como las bases. Ahora resulta que ese señor no fue que se golpeó el bracito, o sea, ya te estoy poniendo otro escenario. El señor Pepito, que él era Juanito, ahora Pepito resulta que se cayó y el señor, no, se cayó no, el señor entró a un sitio donde se estaban emanando gases contaminantes muy fuertes y el señor inhaló esos gases y el señor se desmayó, se lo llevaron para la clínica, urgencia, estuvo 40 días en UCI, lo sacaron, pero el señor ya quedó, por ejemplo, el señor quedó que tiene que respirar con respirador artificial, él sí abre los ojos, sí puede hablar, sí puede, pero ya el señor, digamos, su sistema nervioso central se afectó, no puede caminar bien, no puede pronunciar bien, muy bien las palabras, tiene que estar con respirador. Bueno, en fin, el escenario que te estoy poniendo, el señor no puede volver al trabajo. Ni siquiera ni hacer lo que hacía, ni si lo ponen a hacer otra cosa. Simplemente no puede volver al trabajo. A eso se le llama invalidez. Invalidez aquí no se le llama a que tú quedes a que la persona quede en una silla de ruedas. No. Invalidez aquí se le llama en seguridad y salud a que la persona no pueda volver a ejecutar el trabajo que hacía anteriormente ni ningún otro, porque simplemente su estado físico no se lo permite. Ya en ese sentido estamos hablando de que la persona recibiría una pensión. ¿Ya? Una pensión, ¿por qué? Por invalidez. Las pensiones también se reciben por muerte, pero ya se dan a los sobrevivientes. Aquí la pensión por invalidez se le da a la persona, ¿verdad? Porque ya no podrá trabajar más y pues él tiene que de alguna manera sobrevivir, ¿verdad?
entonces en ese caso se le otorgaría a esa persona una pensión, si queda en estado de invalidez. Y si la persona muere, ya los sobrevivientes tienen derecho a una pensión y la ARL también reconoce un auxilio funerario. Estos son los tipos de prestaciones económicas que brindan las ARL, ya sea subsidio de incapacidad, cuando la incapacidad es temporal, ya saben que paga el 100%, a diferencia de la EPS que solo reconoce el 66% del salario, salvo si da menos del mínimo, ya sabemos que lo tienen que llevar al mínimo porque nadie gana menos del mínimo en Colombia, o sea, por ley no puede ser así. Pero como aquí no estamos hablando de EPS, sino de ARL, ya sabemos que ella paga el 100%. Ahora una partecita del cuerpo de esa persona ya no le va a funcionar más. Ahora también puede ser una amputación aquí, un ejemplo de amputación de una pierna, de un brazo, lo que sea. Pero puede desarrollar otras funciones o la misma que estaba desarrollando, pero quedó con ese limitante. Tiene derecho a una indemnización, dinero, que le reconocerá la ARL. O por el contrario, si ya la persona no puede ejecutar ninguna función, ni las que eran, ni las que no eran nada, no puede volver al trabajo, tendrá derecho a una pensión por invalidez, ya después de por vida, menos que se compruebe que la persona mejoró. De lo contrario, pues tiene derecho a esa pensión, y por muerte, pensión a los sobrevivientes y auxilio funerario. ¿Esto dónde está definido? También en la ley 1562. Aquí hablamos como aspectos muy relevantes de esa ley 1562. Importantísimo que esta ley es la que menciona, chicos, la sanción que pueden enfrentar las empresas si no reportan los accidentes de trabajo a tiempo. ¿Se acuerdan que aprendíamos en nuestro segundo encuentro? ¿Cómo es? Recuerden que aprendíamos en la segunda clase cuándo se debían reportar los accidentes. Entonces, en caso que una persona, en la empresa, no se reporta a tiempo un accidente de trabajo, miren lo que dice por aquí abajito. Ya te lo voy a mostrar, para que tú veas que no es mentira. Mira, aquí en el artículo 30, mira. Cuando el Ministerio de Trabajo detecte omisiones en los reportes de accidentes y enfermedades, es decir, que las empresas no están reportando ni que las personas se accidentan ni que se enfermen, ¿verdad? O sea, ya, básicamente es eso. Cuando las empresas no reporten los accidentes ni las enfermedades y el ministerio se dé cuenta de eso, podrá imponer una multa hasta de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de las demás multas que por otros incumplimientos pueda llegar a imponer, imagínate. O sea, que nada más por no reportar accidentes o enfermedades, podrían estar hablando de ¿qué? De 1.000 salarios mínimos la sanción, o sea, de 800 y pico millones de pesos. Entonces, esto es serio y esta ley realmente contempla muchas cosas, pues pueden leer ustedes, pero básicamente eso era lo que les quería traer. Aquí dice, a ver, Jesús, profe, disculpe, pero esa persona a la cual realiza o recibe su indemnización puede ejercer otra ocupación, ¿cierto? Sí, era lo que estaba respondiendo ahorita, sí, pero que no tenga que ver con EPS o entidad de salud, sino externa. ¿Cómo así? No te entendí, esa parte sí no te la entendí. Jesús, no sé si puedes activar el audio y me lo explicas mejor. Ana, sí, no importa la edad. No importa la edad, porque de hecho una persona hasta el mismo día que inició su trabajo puede tener un accidente y puede quedar así en esa condición y puede que tenga 20 años, así como puede tener 50, así que la edad no es relevante, ni para indemnización ni para pensión. Lo que importa es el estado en el que quede la persona, que era lo que explicaban. Lo que no entendí fue a Jesús aquí en esta parte que dice, pero que no tenga que ver con EPS o entidad de salud, sino externa. Bueno, no sé si de pronto te respondí con lo que estaba explicando ahorita, pero porque es que dice, pero esa persona a la cual realiza o recibe su indemnización puede ejercer otra ocupación, ¿cierto?
Bueno, era lo que te estaba explicando de que, pues, si cuando se habla de incapacidad permanente parcial, depende de las limitaciones de la persona, puede que ejecute sus propias funciones, o sea, las mismas para las que fue contratada inicialmente, o si en efecto esas que hacía ya no las puede hacer más, entonces sí ya pues tendrá que obligatoriamente la empresa reubicarla. Claro que sí. No, Jesús, no te entiendo. Eso de entidad médica no te lo entiendo. Si algo, mándame el audio al grupo y ya yo ahí lo respondo. Porque realmente aquí así no te entiendo. Preferiría escucharte a ver a qué hace referencia y yo te explico. Bueno, mis chicos, básicamente es nuestra última clase. Sí les voy a pedir un favor para la otra semana. La otra semana, después de que ya todos hayan mandado sus videitos en la plataforma, nos vamos a hacer un encuentro, pero muy breve. ¿En qué va a consistir? Ya no van a estar conmigo, es un favor que les voy a pedir, pero más que para mí, para ustedes, es en ese encuentro que lo vamos a hacer una tarde, va a ser para que ustedes podamos proyectar. Yo voy a descargar todos los videos de ustedes o si están en YouTube, los tengo ahí listicos para proyectarlos y poder ver qué hizo cada grupo. La idea es que, por ejemplo, Samira vea qué hizo el grupo de Vanessa, vea qué hizo el grupo de Gregorio, por ejemplo, de Yandri, y puedan ver y retroalimentar todo eso. Entonces, que si se van a ver, sí, todos van a ver el trabajo que todos hicieron, así que peínense, maquíllense, recójanse el pelo, pónganse pintosos, lo que ustedes quieran, o si quieren salir pelucados también, eso no importa, eso realmente yo no le presto atención, pero ojo, los videos más chéveres, claro que por supuesto que sí,